Llevaba 6 días en el Hospital Universitario de Valencia. La cirugía había sido invasiva, la recuperación lenta, y emocionalmente estaba colgando de un hilo. Esperaba que mi regreso a casa estuviera lleno de calidez. Mi prometido, Alejandro, esperándome con los brazos abiertos, quizás un ramo de flores, y el silencioso confort de nuestra cama. Me aferré a esa imagen durante las peores noches en aquella habitación estéril del hospital. El viaje en taxi a casa parecía interminable. Mi cuerpo todavía dolía y estaba agotada, pero la idea de ver a Alejandro de nuevo me llenaba de esperanza. No me había visitado ni una sola vez, alegando que estaba desbordado de trabajo, pero yo le busqué excusas. Me dije a mí misma que estaría planeando algo hermoso para cuando regresara. Después de todo, siempre había sido atento antes. Era un día típico de otoño en Valencia. Las hojas caían suavemente en las calles mientras el taxi se abría paso por el Carmen, el barrio histórico donde habíamos comprado nuestro pequeño piso hace apenas un año. Recordaba perfectamente el día que firmamos los papeles. Alejandro me había levantado en brazos justo al cruzar el umbral, prometiéndome que construiríamos una vida juntos entre esas paredes. Ahora, mientras el taxista me ayudaba con mi pequeña maleta, sentía una extraña mezcla de alivio y ansiedad. ¿Necesita ayuda para subir, señorita?, preguntó el taxista, un hombre mayor con acento andaluz. No, gracias. Puedo sola. Mentí. Cada escalón hasta el 3er piso era una tortura para mis puntos recién cicatrizados, pero algo dentro de mí quería llegar a casa por mis propios medios. Al llegar al rellano, me detuve para recuperar el aliento. Nuestra puerta, pintada, de un azul mediterráneo, parecía más imponente que nunca. Busqué las llaves en mi bolso, notando que mis manos temblaban ligeramente. ¿Por qué estaba nerviosa? Era mi hogar, mi refugio. Cuando finalmente abrí la puerta, maleta aún en mano, el aire se sentía diferente, pesado. El silencio no era pacífico. Llamé su nombre suavemente, pero no hubo respuesta. Había esperado globos, quizás una pancarta de bienvenida a casa, incluso el olor de una paella recién hecha, su especialidad cuando quería sorprenderme. Pero el piso olía a cerrado, como si nadie hubiera abierto las ventanas en días. ¿Alejandro? Llamé un poco más fuerte, dejando mi maleta en el recibidor decorado con azulejos valencianos que habíamos elegido juntos. El sonido del tráfico de la Gran Vía se colaba por las ventanas, mezclándose con un extraño ruido que venía del dormitorio. Tal vez estaba durmiendo la siesta, pensé. Los españoles y sus siestas, bromeaba siempre mi madre desde Argentina cuando nos visitaba. Me dirigí hacia nuestra habitación, notando detalles que parecían fuera de lugar. La cocina tenía platos sin lavar, algo raro en Alejandro, que era casi obsesivo con la limpieza. En la mesita del salón había botellas de vino vacías, 2 copas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Cuando mi mano tocó el pomo de la puerta de nuestro dormitorio, dudé. El sonido era más claro ahora. Respiraciones, susurros, una risa ahogada que no era la de Alejandro. Fue entonces cuando abrí la puerta lentamente y lo vi. Ahí estaban, Alejandro y una mujer que no reconocí, enredados juntos en nuestra cama, mi cama. Mi cuerpo no reaccionó al principio, sin lágrimas, sin rabia, solo entumecimiento. Ni siquiera me oyeron abrir la puerta. Él besaba su cuello de la misma manera que solía besar el mío. Las sábanas que había lavado antes de ir al hospital ahora envolvían sus cuerpos desnudos. La mujer tenía el cabello oscuro, largo y suelto sobre la almohada que yo había bordado con nuestras iniciales, un regalo de mi abuela de Sevilla. La intimidad de la escena era como un puñal. No eran 2 extraños teniendo un encuentro casual. Se movían juntos con la familiaridad de amantes que se conocen bien. No dije una palabra. Simplemente retrocedí, cerré la puerta silenciosamente y volví por donde había venido. Mi corazón latía desbocado, pero me forcé a respirar. Habría tiempo para el dolor después. Ahora,
Tenía que protegerme de colapsar. Me subí al mismo taxi y le pedí al conductor que me llevara al apartamento de mi hermana Carmen en Ruzafa. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó el taxista mirándome por el retrovisor. Mi cara debía reflejar el shock. Sí, mentí, otra vez. Solo necesito ir a otra dirección. Durante el trayecto, miré por la ventana cómo la ciudad seguía su ritmo normal. Las terrazas llenas de gente tomando horchata, los niños saliendo del colegio con sus uniformes, los ancianos jugando dominó en las plazas. La normalidad del mundo exterior contrastaba violentamente con el terremoto que acababa de destruir mi vida. Carmen abrió la puerta de su piso y supo inmediatamente que algo andaba mal. Mi hermana menor, siempre tan intuitiva, no necesitó explicaciones. Me abrazó sin preguntar, y ese simple gesto de amor incondicional rompió mi barrera. Lloré en 1900, sus brazos como no había llorado desde la muerte de nuestro padre. Lo encontré con otra. Fue todo lo que pude decir entre sollozos. «Hijo de puta», murmuró Carmen siempre directa. Me llevó al sofá, me preparó un té con miel como hacía nuestra madre, y esperó pacientemente a que pudiera hablar. Esa noche, bloqueé su número, cancelé su acceso a todas nuestras cuentas compartidas y llamé al cerrajero a primera hora de la mañana. No dejé ninguna explicación, ningún mensaje dramático, ninguna confrontación llena de lágrimas, solo silencio. Y sabía que ese silencio resonaría más fuerte en él que cualquier grito. ¿Estás segura de que no quieres hablar con él?, preguntó Carmen mientras me prestaba ropa para pasar la noche. A veces es mejor cerrar las cosas hablando. No, hay nada que decir, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Lo vi todo. No hay explicación que valga. Mi teléfono comenzó a vibrar. Era él. Lo silencié sin siquiera mirar la pantalla. Luego llegaron los mensajes. Decenas de ellos. No leí ninguno. «Eres más fuerte de lo que pensaba», dijo Carmen, sentándose a mi lado en la cama pequeña de su habitación de invitados. «No lo soy», confesé. «Estoy destrozada, pero no voy a darle el poder de verme así». Esa noche, mientras Carmen dormía, revisé las fotos en mi teléfono. 3 años de relación capturados en imágenes. Alejandro y yo en la tomatina de Buñol, cubiertos de rojo, y riendo. Los dos en la playa de la Malvarrosa. Nuestra escapada a Granada, donde me había propuesto matrimonio en los jardines de la Alhambra. Cada recuerdo ahora manchado, contaminado. Me pregunté cuánto tiempo llevaba la traición. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Había comenzado antes o después de mi diagnóstico? La idea de que pudiera haberme estado engañando mientras yo luchaba contra la enfermedad era demasiado dolorosa para contemplarla. En algún momento de la madrugada, tomé una decisión. No sería su víctima. No me convertiría en la novia despechada que ruega explicaciones. A partir de mañana, Alejandro Martínez ya no existiría para mí. El cerrajero cambió todas las cerraduras antes del mediodía. Observé cómo el hombre desatornillaba el viejo herraje, mis manos temblando con adrenalina. El apartamento ya no era nuestro, era mío. Mi nombre en el contrato de alquiler, mi nombre en la hipoteca, mi nombre en las facturas. Alejandro se había mudado conmigo después de que nos comprometimos, pero nunca imaginé que sería yo quien lo dejaría fuera. Ya está, señorita Morales. 3 cerraduras nuevas y llaves de seguridad, dijo el cerrajero, un hombre mayor de manos callosas. Nadie entrará aquí sin su permiso. Le pagué, agradecí, y cuando se fue, me quedé sola en el recibidor de mi apartamento. Los sonidos familiares, del edificio, el ascensor chirriante, los niños de los Fernández jugando en el piso de arriba, el televisor del señor Gutiérrez siempre sintonizado en los partidos de fútbol, ahora parecían pertenecer a otra vida. Entré en la habitación, que había evitado desde que regresé. Las sábanas estaban arrugadas tal como las habían dejado. Un perfume que no era el mío flotaba en el aire.
Arranqué todo. Sábanas, fundas, edredón. Los metí en una bolsa de basura grande. Luego abrí las ventanas de par en par, dejando que el aire mediterráneo barriera cualquier rastro de lo sucedido. Más tarde ese día, repasé cada contraseña compartida, cuenta y suscripción. Eliminé su nombre, su acceso, su control. No lo hice por venganza, lo hice por supervivencia, por claridad, por paz. Y sin embargo, cada clic se sentía como arrancar una venda demasiado pronto. Carmen vino a ayudarme. Trajo comida de la tasca de la esquina, tortilla, pan con tomate, jamón ibérico, pero apenas pude probar bocado. Ha estado llamando al trabajo, me dijo mientras ordenábamos la sala de estar, eliminando fotos enmarcadas y pequeños recuerdos de viajes. Dice que está desesperado por hablar contigo. ¿Qué le dijiste?, pregunté, sintiendo una punzada de ansiedad. Que se fuera a la mierda, respondió con una sonrisa torcida. Soy tu hermana. ¿Qué esperaba? Para la medianoche, tenía 89 llamadas perdidas, todas de él. Las primeras llegaron en ráfagas rápidas, luego más lentas, luego desesperadas. Usó números desconocidos, dejó mensajes de voz que me negué a escuchar. Carmen me observaba mientras miraba la pantalla del teléfono, impasible. Creo que esperaba que llorara, pero no lo hice. Todavía no. La tía Dolores llamó al día siguiente. Las noticias viajan rápido en nuestra familia. Mijita, ¿es verdad lo que me contó Carmen? Su voz cálida desde Málaga me reconfortó. ¿El sinvergüenza te engañó mientras estabas en el hospital? Es verdad, tía, confirmé, sorprendida por la calma en mi voz. Pues mira, mi niña, a veces Dios nos salva de personas que no nos merecen. Mi Antonio, que en paz descanse, siempre decía que las personas muestran su verdadera cara en los momentos difíciles. Sus palabras resonaron en mí. El diagnóstico, la cirugía, la recuperación, momentos difíciles en los que Alejandro había elegido la salida fácil. Esa noche, después de que Carmen regresara a su casa, me senté en el balcón pequeño que daba a la calle. Las luces de Valencia brillaban bajo un cielo estrellado. Había sido nuestro rincón favorito para tomar café por las mañanas. Ahora era solo mío. Mi teléfono sonó de nuevo. Un número que no reconocí. Por alguna razón, esta vez contesté. ¿Lucía? La voz de Alejandro sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. Por favor, no cuelgues. Necesito explicarte. No dije nada. Solo escuché su respiración agitada al otro lado de la línea. Lo que viste no es lo que piensas. Ella no significa nada para mí. Fue un error. Un momento de debilidad. He estado llamando como loco. Fui al piso y no pude entrar. ¿Cambiaste las cerraduras? Por favor, Lucía, hablemos. 5 años juntos no pueden terminar así. 5 años. 5 años de construir un futuro que se había desmoronado en un instante. 5 años de confianza destruida con la misma facilidad con que se rompe un cristal. No hay nada que hablar, Alejandro. Dije finalmente, mi voz firme. Recoge tus cosas el viernes. Las dejaré con el portero. No estaré en casa. Lucía, por favor. Y Alejandro, lo interrumpí. Envíale mis saludos a tu amiga. Espero que disfrute de mi cama tanto como tú disfrutaste de su compañía, mientras yo me recuperaba de una cirugía. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé también ese número. Mis manos no temblaban. Por primera vez desde que salí del hospital, sentí que podía respirar completamente. 3 días después, finalmente respondí a su llamada. Mi voz era firme, más fría de lo que nunca la había oído. ¿Qué quieres?, pregunté, sentada junto a la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban tras las gotas de lluvia. Era una tarde típica de otoño valenciano.
La lluvia caía suavemente sobre los tejados del barrio, creando ese sonido arrullador que antes disfrutábamos juntos. Ahora, ese sonido solo amplificaba el silencio entre nosotros. Alejandro tartamudeó al principio. Me dijo que había sido un error, que no sabía lo que estaba haciendo, que se sentía solo mientras yo estaba ausente. Me suplicó que le dejara explicarse en persona. Lloró, como si él fuera la víctima en todo esto. Me mantuve callada hasta que se quedó sin palabras. Entonces dije una sola cosa. No esperabas que volviera más fuerte, ¿verdad? Pude escuchar el silencio al otro lado. Nunca le había hablado así. Durante años había sido la suave, la comprensiva. Pero algo se había roto aquel día en el hospital. Me di cuenta de que le había dado todo el espacio en mi mundo y ahora lo estaba reclamando centímetro a centímetro. Lucía, por favor. Su voz sonaba ahogada, desesperada. Podemos arreglarlo. Fue un error estúpido. Te lo juro por mi madre que nunca más. ¿Un error? Lo interrumpí. Un error es equivocarse de camino. Un error es olvidarse de una cita. Lo que hiciste fue una elección, Alejandro. Una elección que tomaste día tras día mientras yo luchaba por recuperarme. No fue así, insistió. Ella es solo una compañera del trabajo. Ocurrió una vez. Solo una vez. En nuestra cama, mi voz se mantuvo firme, aunque sentía que algo se quebraba dentro de mí. ¿En las sábanas que yo lavé antes de irme al hospital? ¿Realmente crees que me importa si fue una vez o 100? La cuestión es que, cuando más te necesitaba, elegiste traicionarme. El paseo de la Alameda se veía borroso a través de la ventana empañada. Había caminado tantas veces por ese paseo del brazo de Alejandro, planeando nuestro futuro, hablando de la familia que formaríamos algún día. Ahora esos sueños parecían tan lejanos como las luces difusas de la ciudad bajo la lluvia. Dame una oportunidad, suplicó. Podemos ir a terapia, podemos empezar de nuevo, haré lo que sea. Ya hiciste lo que sea, respondí, sorprendida por mi propia calma. Y yo también lo haré. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no te necesito, Alejandro. Cuando estaba en el hospital, pensando que estabas trabajando duro, descubrí algo importante. Puedo sobrevivir sola. Durante esos 6 días, me enfrenté al miedo, al dolor y a la incertidumbre sin ti. Y lo superé. Pero yo te quiero. Su voz se quebró. Siempre te he querido. No, Alejandro, querías la idea de mí, la Lucía que te admiraba, que te perdonaba todo, que organizaba tu vida, la Lucía que te hacía sentir mejor contigo mismo. Pero esa Lucía ya no existe. El silencio que siguió fue más largo. Casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza, buscando las palabras que me harían cambiar de opinión. Siempre había sido bueno con las palabras. Al fin y al cabo, era profesor de literatura en la universidad. Fue así como nos conocimos, en una de sus conferencias sobre García Lorca. Vendré a recoger mis cosas mañana, dijo finalmente. No, respondí con firmeza. Ya te dije que las dejaré con el I-900 portero. No quiero verte. ¿Así es como termina todo? 5 años juntos y ni siquiera merezco verte una última vez. Tuviste tu última vez cuando decidiste meter a otra mujer en nuestra cama. Lo escuché respirar hondo. Siempre hacía eso cuando intentaba controlar su temperamento. Me preguntaba si ahora rompería algo, como solía hacer cuando discutíamos. Un plato, un vaso, una vez incluso un espejo, pequeños arranques de ira que yo siempre excusaba como pasión. Al menos dime una cosa, dijo finalmente. ¿Hay alguien más? ¿Es por eso que estás siendo tan fría? La pregunta me tomó por sorpresa. Típico de Alejandro. Incapaz de concebir que mi cambio fuera resultado de mi propia evolución y no de la influencia de otra persona. No, Alejandro,
respondí con una pequeña sonrisa que él no podía ver. No hay nadie más, solo yo, y resulta que soy más que suficiente. Colgué sin esperar su respuesta. El teléfono sonó inmediatamente después, pero no contesté. En su lugar, preparé un té, me envolví en una manta y me senté en el balcón. A ver la lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me asustaba. Era como un lienzo en blanco, esperando a que yo lo llenara con una vida nueva. Una semana después de la confrontación, regresé brevemente al apartamento para recoger más de mis cosas. Mientras ordenaba cajones, encontré un pequeño sobre, escondido bajo una pila de recibos. Estaba dirigido a mí, pero nunca entregado. Curiosa, lo abrí. Dentro había una carta manuscrita. Alejandro la había escrito mientras yo estaba en el hospital. En ella, confesaba sentirse atrapado por nuestro compromiso, inseguro sobre su futuro, dudando si me amaba como solía hacerlo. No la había enviado porque no quería herirme mientras estaba débil. En su lugar, eligió traicionarme en silencio. Senté en el borde de la cama, la que habíamos compartido durante años, ahora cubierta con sábanas nuevas que había comprado el día anterior. La letra de Alejandro, esa caligrafía perfecta de profesor, llenaba 2 páginas con excusas, dudas y, lo que era peor, una especie de despedida anticipada. No sé si estoy preparado para el compromiso que me pides, había escrito. Desde 1900 que nos comprometimos. Siento que la vida pasa sin que pueda vivirla plenamente. Y luego llegó tu enfermedad, y me sentí aún más atrapado. No puedo abandonarte ahora, cuando más me necesitas, pero tampoco puedo seguir fingiendo que todo está bien. Las palabras me golpearon como bofetadas. Mientras yo luchaba contra el miedo a un diagnóstico incierto, él se preocupaba por sentirse atrapado. Mientras los médicos me explicaban los riesgos de la cirugía, él escribía sobre cómo mi enfermedad había llegado en mal momento para él. Permanecí allí por más de 1 hora, leyéndola una y otra vez. De alguna manera, la traición se sentía aún más profunda ahora. No solo me había mentido, lo había pensado, lo había planeado y había decidido no ser honesto. Ese tipo de crueldad es silenciosa. No grita, susurra y te rompe lentamente. Guardé la carta en mi bolso y continué con la tarea de seleccionar qué quería conservar y qué dejar atrás. La mayoría de los muebles eran míos, comprados con la herencia que recibí cuando falleció mi padre. Los libros, en su mayoría, eran de Alejandro. Dejé los míos y empaqué solo algunos recuerdos, fotos de mi familia, el cojín bordado por mi abuela, algunos adornos que había comprado en nuestros viajes. Cuando terminé, me senté en el salón y miré alrededor. Este apartamento en la calle Colón, con sus altos techos y ventanas que daban a la bulliciosa avenida, había sido mi hogar durante casi 3 años. Cada rincón guardaba una memoria. El sofá donde veíamos películas los domingos, la mesa donde desayunábamos, el rincón donde había colocado un pequeño altar el Día de los Muertos en honor a mi padre, una tradición que había adoptado de mi amiga mexicana, Marisol. El sonido de llaves en la puerta me sobresaltó. Alejandro entró, deteniéndose en seco al verme. No esperaba encontrarme allí. Lucía, dijo, su voz apenas un susurro. Parecía más delgado, con barba de varios días y ojeras profundas. No sabía que estarías aquí. Me levanté, la carta aún en mi mano. Encontré esto, dije, mostrándosela. El color abandonó su rostro. Sus ojos se movieron de la carta, a mi cara y luego al suelo, la culpa escrita en cada línea de su postura. No debía encontrarla, murmuró. Evidentemente, respondí, preferías engañarme en silencio. No es lo que piensas, comenzó, acercándose. La escribí en un momento de confusión, después me arrepentí.
¿Te arrepentiste de escribirla o de sentir lo que escribiste?, pregunté, manteniendo la distancia. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que conocía bien. Era lo que hacía cuando se sentía acorralado. Ambas cosas, supongo. No sé lo que sentía entonces. Todo fue tan repentino. Tu diagnóstico, la cirugía. Tan repentino que tuviste tiempo de encontrar consuelo en otra. Completé su frase. Cometí un error, dijo, y por primera vez vi sinceridad en sus ojos. Un error terrible que pagaré el resto de mi vida. Pero tienes que creerme, Lucía. Lo que escribí en esa carta eran dudas, temores estúpidos. No reflejan lo que realmente siento por ti. ¿Y qué sientes exactamente?, pregunté, sorprendida por mi propia curiosidad. Una parte de mí, pequeña pero persistente, aún quería creerle. Te quiero, respondió sin dudar. Siempre te he querido. Pero tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, de fallarte cuando más me necesitaras. Y al final, eso fue exactamente lo que hice. Miré por la ventana. En la calle, la vida continuaba. Una pareja de ancianos caminaba lentamente, tomados del brazo. Un grupo de estudiantes reía frente a la heladería de la esquina. El mundo no se detenía por corazones rotos. Ya no importa lo que sientas, dije finalmente, devolviéndole la carta. Esto solo confirma lo que ya sabía. No me traicionaste en un momento de debilidad. Lo estabas considerando desde hace tiempo. La única diferencia es que ahora yo también lo sé. ¿No hay ninguna posibilidad?, preguntó, y su voz sonaba tan pequeña que casi sentí lástima. Casi. No, Alejandro. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. Nuestra confianza es una de ellas. Recogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Al pasar junto a él, percibí su familiar aroma a colonia mezclada con café. Por un breve instante, mi cuerpo recordó la comodidad de sus abrazos, pero mi mente recordaba la carta y esa imagen en nuestra cama que nunca podría borrar. Adiós, Alejandro, dije, sin mirar atrás. Espero que encuentres lo que buscas. Y salí, cerrando un capítulo de mi vida tan definitivamente como cerré esa puerta tras de mí. Han pasado 6 meses desde aquel día. Me mudé a un nuevo apartamento, más pequeño pero lleno de luz, en el barrio de Benimaclet. Comencé terapia, retomé la pintura y me reconecté con partes de mí misma que había olvidado en la niebla de esa relación. A veces sanar, no sé, parece a la alegría. Se parece a finalmente respirar sin culpa. Mi nuevo hogar tiene una terraza pequeña donde cultivo hierbas aromáticas y flores. Desde aquí puedo ver los campos de la huerta valenciana extenderse hasta el horizonte. Cada mañana, el ritual es el mismo: café, libreta de dibujo, y el sol naciente como único testigo de mi transformación. La profesora Rodríguez, mi terapeuta, dice que he hecho progresos notables. Has reconstruido tu identidad desde los tus nacimientos, me dijo en nuestra última sesión. Muchas personas pasan años atrapadas en el dolor de la traición. No le dije que algunas noches todavía despierto sobresaltada, con la imagen de Alejandro y aquella mujer grabada en mi memoria. No le conté sobre las veces que paso frente a nuestros lugares favoritos y siento un nudo en la garganta. El duelo no es lineal, avanza y retrocede como las olas del Mediterráneo que ahora visito sola cada domingo. Carmen viene a menudo. Mi hermana menor, siempre tan vital, llena el apartamento con su risa y sus historias del hospital donde trabaja como enfermera. Fue ella quien me animó a unirme al grupo de arte en el Centro Cultural del barrio, donde conocí a personas que ahora considero amigos. ¿Has sabido algo de él?, me preguntó hace unas semanas, mientras compartíamos una paella en mi terraza. Sigue intentando contactarme, admití. Correos electrónicos, mensajes en redes sociales, incluso flores dejadas en mi trabajo. Trabajo en una pequeña editorial
cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Un cambio radical respecto a mi antiguo puesto como profesora de primaria. Después de la cirugía y la traición, necesitaba reinventarme por completo. ¿Y nunca respondes? Carmen parecía genuinamente curiosa. Nunca, contesté, no porque esté enfadada, sino porque he crecido más allá de la versión de mí misma que necesitaba su amor. Esa mujer ya no existe. Alejandro aceptó finalmente un puesto en la Universidad de Sevilla. Lo supe por Marisol, que mantiene contacto con algunos de sus colegas. Me sentí aliviada al saberlo. Valencia es una ciudad grande, pero demasiado pequeña para dos corazones rotos que una vez latieron juntos. Anoche, mientras revisaba viejas cajas que aún no había desempacado, encontré el anillo de compromiso, un solitario discreto, que Alejandro me había dado entre las columnas de la Alhambra. Lo sostuve bajo la luz, observando cómo capturaba y refractaba los colores. Luego lo guardé en su caja y la coloqué en el cajón más alto del armario. No, para conservarlo como un tesoro, sino como un recordatorio de lo que nunca volveré a aceptar. Esta mañana, al despertar, me encontré sonriendo sin motivo aparente, una sensación de ligereza que se ha vuelto más frecuente últimamente. Quizás sea el efecto de la primavera valenciana, con los naranjos en flor perfumando las calles, o quizás sea simplemente el resultado de haber sobrevivido. El grupo de lectura que formé con algunos vecinos se reúne esta tarde. Estamos terminando Mujeres que corren con los lobos, un libro que ha resonado profundamente en mí estos meses. Habla sobre recuperar la naturaleza salvaje, instintiva, que muchas mujeres perdemos en relaciones que nos domestican. Como dice la autora, mejor la decepción que no saber. Mi médico dice que estoy completamente recuperada de la cirugía. Las cicatrices físicas han sanado bien, apenas visibles ahora. Las otras, las invisibles, siguen ahí, pero ya no duelen como antes. Se han convertido en parte de mi paisaje interior, como las antiguas murallas que aún pueden verse en ciertos rincones de Valencia. Testimonios de batallas pasadas que ahora son solo historia. Hace unas semanas, un compañero de trabajo, Miguel, me invitó a tomar un café. Es amable, inteligente, y sus ojos se iluminan cuando habla de literatura. Dije que sí, pero le dejé claro que solo como amigos. No estoy lista para algo más, y quizás nunca lo esté. He aprendido a valorar mi soledad, a encontrar confort en mi propia compañía. Mi tía Dolores dice que me he convertido en una mujer fuerte, como tu abuela después de la guerra. La comparación me honra. Mi abuela Esperanza sobrevivió a la guerra civil, a la dictadura y a la pérdida de 2 hijos, y aún así mantuvo su dignidad y su bondad intactas. Si he heredado una fracción de su fortaleza, estaré bien. Nunca pensé que la traición sería lo que me liberaría. Pero lo fue. A veces el dolor más profundo esculpe el espacio que necesitamos para algo mejor. Y ahora, finalmente la veo. La mujer que siempre estuve destinada a ser. Es más fuerte, más sabia, y nunca permite que nadie la silencie de nuevo. Esta tarde pintaré. Mi próxima exposición será en una pequeña galería cerca del Mercado Central. La he titulado Renacimiento, porque eso es lo que ha sido este viaje. No un final, sino un nuevo comienzo. Una oportunidad para recrearme a mí misma, no según las expectativas de otros, sino según mis propios deseos y sueños. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy entusiasmada por descubrir qué viene después.